Buenos días, compañeros y doctora. Nosotros somos el equipo 5 y vamos a exponer el tema de células cartilaginosas. Los temas que vamos a analizar en esta presentación son las células cartilaginosas, en las que podemos encontrar a la célula madre condrógena, a los condroblastos, a los condrocitos y a los condroclastos. Asimismo, vamos a analizar a la matriz cartilaginosa y sus características. En el equipo se encuentra conformado por Rivera Báez Abril, Pérez Vargas María Guadalupe, Cortés Rangel Mario Alberto y su servidor, de la Cruz Sánchez Luis Jair. Lo primero que vamos a hacer es recordar un poco lo que vimos en la clase pasada. Y recordando, el cartílago es un tejido conectivo especializado, que se caracteriza por su matriz y no por sus células. Como sabemos, este cartílago es avascular, es decir, que no tiene vasos sanguíneos. Es fuerte, es aneural, es alinfático y es bastante flexible. Hay tres tipos de cartílago en el cuerpo: el cartílago hialino, el cartílago elástico y el cartílago fibroso. Del lado derecho podemos observar una imagen, o más bien un dibujo que representa cada uno de los tipos de cartílago y una muestra tomada de este mismo. Más adelante iremos profundizando un poco más en qué es lo que estamos observando en estas imágenes. Bien, ahora hablemos un poco de células cartilaginosas. Estas provienen del mesénquima solamente como recordatorio, porque ya lo habíamos visto en clases anteriores, en las cuales es el tejido primitivo que procede del mesodermo. Estas son células madres multipotentes. Y bien, ahora sí, el tejido cartilaginoso consiste de matriz o sustancia intercelular, el cual representa aproximadamente un poco más del 95% de este. El resto son los condrocitos, que, bueno, aquí igual aparece célula condrógena y condroblastos, pero prácticamente son los condrocitos porque son como antecesores de los condrocitos, porque primero está la célula mesenquimática, después se forman las células condrógenas y bueno, al diferenciarse se crean los condroblastos y ya al final se crean los condrocitos. Es como una tipo cadena que ya lo iremos viendo en la presentación. Y bueno, su etimología, condro, proviene de la palabra cartílago. Bien, esta muestra es de cartílago fibroso. Eh, Todavía no llegamos a ese tema, que lo vamos a ver en esta presentación, junto con sus características, pero para que nos vayamos adentrando un poco más al tema, aquí se muestran los condrocitos. Si se dan cuenta, tienen una alineación paralela, todas. Se observa los condrocitos, que son estos como circulitos, y bueno, poseen un núcleo redondo. Ahora observaremos estas dos muestras, en las cuales se puede observar lo mismo, solamente que se diferencian un poco en cómo se ven. Esta se ve un poco como que más realista y esta como si fueran dibujitos, si se dan cuenta, como un tipo bosquejo. Este, bueno, aquí se puede encontrar el tejido conectivo denso regular, que ya lo vimos, en donde se encuentran los fibrocitos, al igual que en el pericondrio. Se observan los condroblastos, de este lado igual se observan. Y bueno, consecuentemente están los condrocitos. Aquí está. Y de este lado, estos son del cartílago hialino. Célula madre condrógena. Las células madres condrógenas son células fusiformes, o sea que sus extremos son afilados y la parte central de estas son más anchas, que se dividen de las mesenquimatosas. Están ubicadas en la parte interna del pericondrio. El origen de las células madres condrógenas, como ya dije, es de las células mesenquimatosas. Las células mesenquimatosas van a darle origen a las células osteocondrógenas. Y ya estas células, dependiendo de la polarización y de la cantidad de oxígeno, se diferenciarán en condrógenas o en osteógenas,
e influirán en la diferenciación tisular definitiva. Las células condrógenas van a dar origen a los condroblastos y a los condrocitos. Aquí podemos observar lo que es un pericondrio. Se pueden observar que son células fusiformes. Como ya lo dije antes, aquí se pueden ver que son alargadas, afiladas en los extremos y con en la parte del medio el núcleo está un poco más abultado y se empiezan a transformarse aquí en condrógenas. En este esquema podemos ver lo que son las células mesenquimatosas indiferenciadas, que posteriormente van a pasar a ser las células condrógenas, y de ahí van a dar origen a los condrocitos, al condroblasto. La célula mesenquimatosa indiferenciada da origen a otros como el fibroblasto, la célula adiposa, el osteoblasto, el osteocito, la célula mesotelial, la célula endotelial y las fibras musculares lisas. Ahora hablaremos un poco de los condroblastos. Estos derivan de dos fuentes. Como bien lo mencioné al inicio de la presentación, va como una tipo cadena en las cuales primero se encuentran las células mesenquimatosas, continuando las células condrógenas. Al diferenciarse, estas van a crear lo que son los condroblastos y bueno, estos se encuentran ubicados dentro del pericondrio en la capa celular interna. Son células basófilas que van a mostrar organelos como el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico rugoso, también como mitocondrias. Estos organelos van a estar bien desarrollados. Podemos observar igual un núcleo redondo y en cuanto a su función es secretar la sustancia intercelular y fibras colágenas. Igual forman centros de condrificación que son los que desarrollan el cartílago y se separan progresivamente. Cuando los condroblastos se depositan alrededor de la matriz, va a originar a los condrocitos. Prácticamente los condroblastos van a madurarse y se van a convertir en condrocitos, por eso también se les conoce como condrocitos inmaduros. Aquí en la imagen podemos observar condroblastos ovoides, aquí están. Estos ya serían condrocitos un poco más circulares. Este es un grupo isógeno que más adelante lo veremos y bueno, como una definición rápida sería que forman, es una como forma de distribución que se genera cuando los condrocitos se van a dividir mitóticamente. Y bueno, todo esto es matriz cartilaginosa. Todo esto rosa es matriz cartilaginosa. Bien, aquí se observa el pericondrio fibroso. Aquí están los condroblastos. Si se dan cuenta, se tiñen un poco de morado, un poco más de morado, a diferencia de los condrocitos. Se tiñen un poco como de azul marino y estas son circulares, cilíndricas, como ya bien mencioné. Esta imagen pues ya la expliqué al inicio. Ahora vamos a pasar a los condrocitos. Estas son células que forman al cartílago. Estas provienen de los condroblastos, como dijo Mario hace un momento. Cuando un condroblasto secreta matriz y fibras a su alrededor, son rodeados totalmente por sus propias secreciones y entonces es cuando son nombrados condrocitos. Son las células cartilaginosas maduras que producen y que mantienen a la matriz cartilaginosa. Los condrocitos se encuentran localizados en pequeños espacios denominados lagunas, dispersos dentro de la matriz. Como podemos observar en la imagen de aquí de la derecha, ese es un condrocito, bueno, son dos condrocitos, pero vamos a imaginar que únicamente estamos viendo a uno. En el condrocito podemos observar su laguna, el núcleo, organelos celulares, que en este caso son las mitocondrias, y pequeñas gotas de lípidos. Bueno, algo importante es que sus lagunas tienen abundancia de glucógeno
y muy frecuentemente podemos observar la presencia de grandes gotas de lípidos, como es las que se observaban en la imagen anterior. Tenemos condrocitos de localización periférica. Estos son los que podemos encontrar cerca del pericondrio, en la parte más externa del cartílago. Estos tienen una forma ovoide. En tanto, los condrocitos que podemos encontrar en una parte más central son redondos. Algo importante que hay que saber y que debemos destacar de los condrocitos es que tienen una maquinaria de síntesis proteica bien desarrollada. Esto quiere decir un retículo endoplásmico rugoso, un aparato de Golgi, una red Golgi-trans, lo que permite que pueda sintetizar aquellos elementos que se necesitan y que, pues en este caso, que necesita nuestra matriz, los puedan empaquetar y los puedan despachar. Otra cosa que vamos a encontrar de los condrocitos es que tienen presentes muchas mitocondrias. Y esto es que debido a que constantemente recambian a su matriz. Los condrocitos producen colágeno tipo 2, proteínas adhesivas, proteoglucanos y glucosaminoglucanos. Su citoplasma contiene una gran cantidad de agua y conforme maduran pasan de basófilos a acidófilos, lo que nos comentó Mario, que los condroblastos son basófilos. Los condrocitos conforme van madurando, conforme se van desarrollando, cada vez van siendo más acidófilos. En la parte inferior podemos observar grupos de condrocitos. Cuando los condrocitos se encuentran formando grupos, a estos grupos se les va a llamar grupos isógenos. Isos proviene de igual y genos proviene de origen. Estos grupos son por la división mitótica de un único condrocito. Y pues ahí podemos observar claramente el núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, los lípidos, y estos grupos isógenos pueden ser de 2 o más condrocitos unidos. Ahora siga la siguiente, por favor. Bueno, esta es otra imagen un poco más colorida de cómo es un condrocito. Podemos observar su núcleo, su retículo endoplásmico a su alrededor, las gotas de lípido, las mitocondrias, su laguna, y del otro lado podemos observar un grupo isógeno. La siguiente. Como sabemos, hay diferentes tipos de cartílago. Está el cartílago elástico, el hialino y el fibroso. Cada uno tiene presente condrocitos, pero estos condrocitos son diferentes. No porque sean diferentes los unos en el otro en el sentido de que no se parecen, tienen características similares, pero dependiendo del tipo de cartílago es que tienen unas características distintivas. Como sabemos, el cartílago elástico es el que se encuentra con un extra de fibras elásticas. Y ahí podemos ver a los condrocitos. Del otro lado tenemos el cartílago hialino, que es el más común, es el que se encuentra en mayor abundancia en el cuerpo y sus condrocitos. Y del otro lado podemos ver el fibrocartílago. Los condrocitos en el cartílago fibroso son más pequeños. Estos son más diferentes al del cartílago hialino y al cartílago elástico. La verdad es que estos dos se parecen mucho, pero el cartílago fibroso son mucho más pequeños. Y esto es debido a que se encuentran los condrocitos entre hileras longitudinales paralelas de fibras de colágeno. Como sabemos, el cartílago fibroso tiene un extra, tiene un plus de fibras de colágeno, lo que lo vuelve más resistente. Y esa misma característica de tener muchas fibras de colágeno hace que los condrocitos sean más pequeños. Condroclastos. La palabra condroclastos tiene origen en condro, que significa cartílago, cla, que significa romper, sto, que significa dedicado a romper cartílago. Los condroclastos tienen origen en la fusión de varios condroblastos, puesto que son multinucleados. Esto significa que poseen más de un núcleo y están presentes en el mismo tejido. Son células grandes y su función es fagocitar o bien romper el cartílago durante la condrogénesis y la formación de cartílago. Están presentes en el desarrollo embrionario. No se sabe mucho acerca de sus funciones, pero se encarga también de la resorción de la matriz extracelular.
En esta imagen podemos ver una recapitulación de lo que son el condroblasto, el condrocito y el clondroplasto. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la matriz cartilaginosa, entrando un poco más en resumen de lo que les acaban de explicar mis compañeros. Bueno, esta matriz se va a dividir en forme y amorfa. Y en la primera vamos a encontrar fibras de colágeno tipo 2, tipo 1, y estas se encuentran en el cartílago fibroso. Vamos a tener fibras reticulares, fibras elásticas. Y en la sustancia amorfa tendremos los glucosaminoglucanos, glucoproteínas y proteoglucanos. Bueno, el tejido cartilaginoso como concepto básico es algo que siempre debemos de recordar. Todo es matriz extracelular, ya que tiene el 95% más o menos. Dependiendo de cada cartílago que tengamos, bueno, de los 3 tipos de cartílago que ahorita les voy a explicar, es donde vamos a ver si tenemos más agua, más condrocitos, menos condrocitos y así. Y pues así los iremos clasificando. Como ya vimos, los condrocitos tienen la forma madura. Esto significa que están en reposo y no sintetizan a la matriz extracelular. Y por el otro lado tenemos la forma inmadura, que son los condroblastos, y estos sí van a sintetizar la matriz extracelular. Y no solo eso, sino que también la van a degradar. Bueno, aquí volvemos a ver que el tejido cartilaginoso es un tejido sólido, pero a la vez es también un contenido es un tejido contenido de bastante agua, perdón. Y es un tejido firme, pero también es maleable, lo que hace que este tejido se meta en los huesos, por así decirlo, y esté entre las articulaciones, evitando que la superficie de los huesos rocen entre sí. Aquí tenemos una división, bueno, lo que es la matriz amorfe y la matriz forme, perdón, y la matriz amorfa. Aquí en la forma, pues ya, como les había dicho, vamos a tener fibras colágenas, fibras reticulares, fibras elásticas. Y aquí tendremos glucosaminoglucanos, glucoproteínas, proteoglucanos. Y aquí ya están sus subdivisiones, perdón. Aquí tenemos una imagen de un tejido cartilaginoso. Esta no es muy difícil de aprendernosla, la verdad es que no tiene muchas cosas en la imagen, ya que, bueno, las células son estas, que parecen burbujitas. Estos son los condrocitos. Y bueno, aquí están los condrocitos juntos, que es a los que se les va a llamar grupos isógenos. Esto no quiere decir que se van a quedar así juntos por siempre, sino que apenas están tardando en dividirse. Y bueno, aquí tenemos las lagunas, y lo morado, lo que se ve al fondo, todo esto moradito, es la matriz cartilaginosa. Aquí tenemos otra imagen, para que lo puedan diferenciar mejor. Aquí vamos a tener el pericondrio. Esto se los voy a explicar ahorita que veamos los tipos de tejido cartilaginoso. Y bueno, es prácticamente la misma imagen que la anterior. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí. Cuando hablamos de tejido cartilaginoso estamos haciendo referencia a 3 tipos, que es el cartílago hialino, el elástico y el fibroso. El cartílago es el que, por así decirlo, es por el que más vamos a hablar, el más importante, porque bueno, viéndolo así es el tejido que en su matriz tendrá 3 cosas, que va a ser el colágeno, los proteoglucanos y las glucoproteínas multiadhesivas. Va a tener colágeno de tipo 2, tipo 9, tipo 10 y tipo 11. Este se caracteriza porque su matriz es muy amorfa. Tiene mucha agua y pocas fibras colágenos. Hay lagunas que que van a juntar a los condrocitos, como por ejemplo aquí vemos que hay grupos isógenos, perdón, estas están solitas y pues bueno, como les decía, esto no tiene nada que ver. Aquí todavía
falta un proceso para que estas células se separen, por así decirlo. Y tiene un pericondrio. ¿Qué es el pericondrio? El pericondrio es lo de afuera, o sea, lo que reviste el cartílago y puede ser el precursor de un tejido cartilaginoso nuevo. Bueno, tenemos también el cartílago elástico. Su matriz extracelular va a tener fibras colágenas, pero en menor densidad. Y en mayor, lo que va a tener, pues más va a ser las fibras elásticas, como por bien lo dice su nombre, ¿no? También tendrá proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Este tipo de cartílago tiene mucha maleabilidad y puede cambiar su forma, ya que por lo mismo que pues es elástico, pues sí, al momento de cambia su forma. Y un ejemplo donde se encuentra localizado es en el pabellón auricular y tiene un pericondrio, pero a comparación del tejido cartilaginoso hialino no se calcifica. La siguiente, por favor. Bien, nada más como aclaración, aquí en el cartílago elástico se observan como diferentes fibras que lo que vimos al contrario en el cartílago hialino, en el cual no se observa nada más que la matriz cartilaginosa. O sea, si se dan cuenta, esta está como tipo vacía y aquí se observan como fibras o líneas, como hilos, por así decirlo. Hilos, lo cual así ayuda a diferenciar un poco el cartílago elástico. Bueno, ahora seguimos con el cartílago fibroso. Tiene mucho colágeno a comparación de los otros dos cartílagos. Tiene uno que otro proteoglucano y también tiene glucoproteínas multiadhesivas. Aquí en la imagen podemos observar que los condrocitos siguen un patrón regular, y por fuera, aquí no sé si alcancen como a distinguir estas líneas, estas son las fibras de colágeno que van igual a una misma dirección. Hay condrocitos que, bueno, no siguen el mismo patrón, están separados, pero regularmente siempre se caracteriza este cartílago porque todo pues va como, por así decirlo, a una misma dirección. No tiene pericondrio por fuera y su principal función es resistir fuerzas de compresión y funciona como amortiguador. Ya había dado un ejemplo, por ejemplo, cuando saltamos y todo el peso se va hacia las rodillas, entonces lo que hace este tejido es reducir la fuerza de impacto. Bueno, aquí ya les había platicado de las características de la matriz cartilaginosa. Esta pues aporta propiedades mecánicas a los tejidos, mantiene la forma celular, permite la adhesión de las células para formar tejidos y sirve para la comunicación intercelular. Finalmente, para dar una recapitulación y ver a qué conclusión podemos llegar de la matriz del cartílago, debemos tener siempre presente que el cartílago se caracteriza por su matriz. La verdad es que es muy importante porque, como ya nos comentaron en diapositivas pasadas, la matriz abarca el 95% del cartílago. Así que la verdad es que es muy importante. Representa casi todo. Y bueno, de la matriz debemos tener presente que está dividida en sustancia forma y sustancia amorfa, como ya lo vimos en los temas pasados. La sustancia forma, como su nombre lo dice, tiene forma, y en este caso esa forma es la forma de fibra. Y todo esto es gracias a las fibras de colágeno, las fibras reticulares y las fibras elásticas, mientras que la sustancia amorfa son todos esos elementos que, como su nombre lo dice, no tienen forma, son amorfos. En estos podemos encontrar a los glucosaminoglucanos, a las glucoproteínas y a los proteoglucanos. Los glucosaminoglucanos, aquí tenemos 4, que son los condroitinsulfato, el ácido hialurónico, el queratansulfato y el heparansulfato. El más importante es el condroitinsulfato,
porque es el que le da la basofilia a la matriz cartilaginosa. Y como pudimos ver, en unas diapositivas pasadas, en imágenes que nos han mostrado, normalmente la matriz del cartílago es de un color morado, se torna de colores que en este caso representan a las fases, por esto es que es basófila. Las glucoproteínas, la principal, la que podemos encontrar característica de la matriz amorfa del cartílago, es la condronectina, que es la que se encarga de ayudar a las células a mantener contacto con la matriz. Y finalmente tenemos a los proteoglucanos, que pues en este caso es el agrecano. Es el que le permite a la matriz que se hidrate. Como pudimos observar, la matriz es muy importante y la matriz pues tiene alrededor de un 80% de agua. Así que podemos concluir que la matriz del cartílago es muy importante y todos estos componentes son las que la forman. Otra forma de poder clasificar o poder nombrar o dividir a la matriz es territorial e interterritorial. Nosotros nos basamos para hacer nuestra diapositiva en estas referencias en el Garnet, en el Geneser, en el Latarnier y en el Ross. Y bueno, muchas gracias por su atención. Atentamente, el equipo 5.